Saludos, estamos aquí para la última entrega en lo que será Thevenin y Norton. En primer lugar, hagamos un pequeño resumen. Lo que hemos visto es que Thevenin y Norton es una técnica que nos permite reducir circuitos complicados a circuitos sencillos. Entiéndase una fuente de voltaje en serie con una resistencia o una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. ¿Cómo podemos llegar a este circuito que sirve de equivalente sencillo? Bueno, podemos usar transformación de fuentes si el circuito lo permite. Caso contrario, podemos ver si podemos encontrar la resistencia equivalente aplicando superposición. Caso contrario, y es el método que funciona con más amplitud de casos, encontrando VOC, que equivale al voltaje de Thevenin, e ISC, que equivalen a la corriente Norton. La única excepción a este procedimiento que he comentado es cuando el circuito solamente tiene elementos resistivos o solamente tiene fuentes dependientes junto a esos elementos resistivos, en cuyo caso tenemos que estimular al circuito, encontrar la respuesta y con esa división podemos encontrar el RTH, que va a ser el único equivalente, no el RTH acompañado de una fuente. Dicho escenario, el de encontrar VOC e ISC, es el que se trata de representar en la siguiente imagen. Aquí podemos ver un circuito genérico que tiene fuentes dependientes e independientes. Por lo tanto, de inmediato tendríamos que ir a encontrar el VOC y el ISC. En la imagen, lo que se trata de explicar es que estos dos procesos son totalmente independientes. Cuando usted agarra la red y deja las terminales abiertas o las hace abiertas para encontrar el voltaje de circuito abierto, es un procedimiento, es una operación que usted hace, es un análisis que usted hace. Otro análisis que usted hace es cuando coloca un cortocircuito en las terminales y coloca la corriente ISC, la corriente de cortocircuito. En ningún momento puede agarrar datos de uno de los análisis y llevarlo al otro. No puede agarrar el voltaje del circuito abierto y tomarlo como un voltaje en alguno de los nodos del circuito en corto, ni puede agarrar ninguna corriente del circuito en corto y llevarlo como un dato al circuito con las terminales abiertas. Estos dos análisis se hacen independientes, totalmente separados, y los resultados que se obtienen tienen que ser sin basarse en nada que se hizo para el otro de los circuitos. Ya luego de haber obtenido el VOC y el ISC, en ese momento podemos encontrar RTH con la división de estos dos valores. Este va a ser el único momento en el que vamos a tomar y a unir los datos de ambos análisis. Repito, el único momento. Nunca podemos tomar ecuaciones o datos del análisis de VOC y llevarlo a ISC o viceversa. Habiendo hecho esto, ya tenemos nuestro equivalente de Thevenin o de Norton, como puede verse en la figura. Hablemos ahora un poquito de la máxima transferencia de potencia. Ya sabemos que la misma ocurre cuando se igualan las resistencias. En otras palabras, cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia Thevenin. ¿Cómo cambia la potencia en dicho elemento al variar su valor? En la curva que se ve, se observa una representación gráfica de la evolución del valor de la potencia al cambiar la resistencia. Suponiendo que VOC y RTH son datos, variando Rx desde 0 hasta infinito, tendríamos una curva similar a la que se muestra en la figura, en donde la potencia en Rx es 0 para Rx igual 0, rápidamente aumenta al valor máximo que ocurre cuando RTH se iguala a Rx, o mejor dicho, cuando Rx se iguala a RTH, y lentamente desciende. De hecho, en la figura no se representa a escala el descenso de la potencia en Rx mientras se aumenta el valor en Rx. La curva debería de ser aún más recta, pero para que se pudiera ver la tendencia de que si va en baja, se decidió ponerla así. Para luego encontrar la potencia que equivale a la máxima transferencia de potencia, siempre va a ser igual a la mitad del voltaje VOC al cuadrado sobre la resistencia de Thevenin.
Vamos a analizar por qué es esto. Al igualar las resistencias, el voltaje se tiene que dividir mitad a mitad. Por lo tanto, ese VOC, que es el voltaje que va a alimentar a ambas resistencias, se va a dividir 0.5 para una, 0.5 para la otra. Y por lo tanto, tendríamos que elevar al cuadrado ese VOC sobre 2. Y ya que la potencia es V al cuadrado sobre R, nos quedaría VOC sobre 2 elevado al cuadrado entre RTH. O lo que es igual, VOC al cuadrado entre 4 RTH. Esa sería, como puede calcularse y puede observarse deduciendo, la mitad de la potencia en el circuito equivalente, ya que la otra mitad estaría en la resistencia Thevenin de la fuente. Entonces tendríamos que la potencia total del circuito sería VOC al cuadrado entre 2 RTH, en donde VOC al cuadrado entre 4 RTH como consumo estaría en una de las resistencias y la misma cantidad en la otra resistencia para sumar la energía total que suministra el VOC en el circuito equivalente. Siempre podemos colocar RTH en el circuito original y encontrar allí la potencia, pero ese es un cálculo que habría que hacerlo con los valores, fuentes, resistencias y conexiones del circuito original y nunca con los valores del equivalente. Para usar el equivalente, usamos el equivalente. Si vamos al original, nos olvidamos de los valores de los equivalentes y solamente usamos el RTH que obtuvimos.